El Estado se define como una unidad política con el poder de hacer las leyes y hacer que sean cumplidas por un conjunto de personas que viven dentro de un territorio expresamente determinado. Por tanto, es un sistema de gobierno soberano delimitado territorialmente, que se rige en nombre de una comunidad de ciudadanos que se identifican a sí mismos como nación. La legitimidad del gobierno de un Estado sobre un territorio y sobre la población que lo habita se deriva del derecho a la autodeterminación de un grupo nacional dentro del Estado. Los miembros del grupo nacional consideran que el Estado les pertenece y que el territorio del Estado es su patria. En consecuencia, exigen que otros grupos, tanto dentro como fuera del Estado, reconozcan y respeten su control sobre el mismo. En este video te explicaremos los elementos del Estado, sus características, sus tipos y te daremos varios ejemplos. Si quieres aprender más de este y otros temas, puedes visitar el enlace de la descripción en lifeder.com. Elementos del Estado. Un Estado tiene diferentes elementos. Población. La población se refiere a un conjunto de personas, sin importar la cantidad, que habitan en un determinado espacio físico, manteniendo con el mismo también una relación de tipo físico. Es decir, es un grupo de habitantes que están asentados sobre un determinado territorio, relacionados por el hecho de su convivencia. La población obtiene la característica de comunidad cuando tiene componentes en común de carácter religioso, histórico o económico. Territorio. Como el elemento geográfico del Estado, el territorio es el espacio aéreo, terrestre y marítimo sobre los que ejerce su poder el ente estatal. En su calidad de elemento del Estado, la teoría jurídica razona al territorio como el perímetro espacial donde es válido el orden jurídico. Jurídicamente, el territorio abarca un espacio tridimensional que incluye el espacio ubicado por debajo y por encima del plano terrestre, además del plano terrestre como tal. Hacia arriba se reconoce la soberanía que tiene cada estado sobre el espacio aéreo pertinente a su superficie terrestre. Hacia abajo se asume que el ámbito espacial territorial toma la figura de un cono cuyo vértice está en el centro del planeta. Gobierno. El gobierno es el elemento principal del Estado. Se trata del grupo de personas que gobierna el Estado. En el caso de un Estado democrático, gobierna un partido político que gestiona a la población. El gobierno está formado por tres poderes: poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. El poder ejecutivo ejecuta políticas y leyes y gestiona diariamente el Estado, tomando decisiones políticas y administrativas. El presidente del gobierno es el representante del poder ejecutivo. El poder legislativo crea leyes que se tienen que cumplir por la población de un Estado. Normalmente, este poder está formado por una cámara de legisladores elegidos por el pueblo. El poder judicial tiene la función de impartir justicia dentro del Estado. Está formado por las instituciones judiciales, tribunales y juzgados. Soberanía. Es un factor esencial que hacen que un Estado sea legal y real. Esta es la capacidad de un Estado de mantener todos los territorios que posee bajo control total, sin ninguna influencia externa. Sin soberanía, un Estado sería solo una colonia. Características de un Estado. Permanencia. El Estado es siempre permanente, no importa qué gobierno sea y cómo cambie con el tiempo. La permanencia es el factor que ayuda al Estado a desarrollarse a su manera de forma independiente. Reconocimiento. El territorio que se denomina Estado debe ser reconocido por los otros Estados y por todas las organizaciones internacionales existentes. El reconocimiento internacional evita el estallido de guerras,
la violación de fronteras y otras injerencias en la vida del Estado. Impuestos. La tributación en un Estado es un sistema para financiar los órganos gubernamentales con los fondos del pueblo. A cambio de esto, el Estado protege a los ciudadanos y les proporciona lo que necesitan. Sistema de leyes. Es un sistema de normas establecidas y aceptadas por el Estado. El sistema de leyes que se asocia a un Estado tiene varias características específicas. Es obligatorio para todos. Determina las normas de comportamiento. Es mantenido por agentes del orden. Está sancionado por el Estado. Tipos de Estado. Estados autoritarios. Los estados autoritarios se caracterizan por el hecho que quienes tienen el poder son personas que no fueron electas. El totalitarismo es un sistema político que se esfuerza por regular casi todos los aspectos de la vida pública y privada. Los regímenes totalitarios se mantienen en el poder político por medio de una ideología y propaganda oficial omnipresente. Esta propaganda se difunde a través de los medios de comunicación controlados por el Estado. Un partido único que controla el Estado, cultos a la personalidad, control de la economía, regulación y restricción de la libertad de discurso y crítica, uso de una vigilancia masiva y el terrorismo de Estado. Dictadura. La dictadura y el totalitarismo se asocian a menudo, pero en realidad son dos fenómenos separados. La dictadura es una forma de gobierno en la que el gobernante tiene el poder de gobernar sin el consentimiento de los gobernados. También se puede definir la dictadura como un sistema que no se ajusta a la democracia, siendo esta definida como una forma de gobierno donde los gobernantes son seleccionados a través de elecciones. El poder de un dictador puede originarse de su familia, posición política o autoridad militar. Estados oligárquicos. Una oligarquía es una forma de gobierno en la que el poder descansa en un pequeño segmento de élite de la sociedad, que se distingue por su realeza, riqueza, hegemonía familiar, militar o religiosa. Una oligarquía es diferente a una democracia como tal, porque quienes ejercen el poder son muy pocas personas. No tienen por qué ser hereditaria ni monárquica. No se tiene una sola persona que se destaque en el mando, sino que gobiernan varias personas con poder, por ejemplo, una teocracia. Estados democráticos. La democracia es una forma de gobierno en la que el derecho a gobernar está en manos de la mayoría de los ciudadanos de un país o estado. Los dos principios de una democracia son que todos los ciudadanos tienen igual acceso al poder y que todos disfrutan de libertades reconocidas universalmente. Hay diversas variedades de democracia, algunas de las cuales brindan a sus ciudadanos mejor representación y más libertades que otras. Sin embargo, si una democracia no se legisla cuidadosamente, manteniendo equilibrios como la separación de poderes para evitar una distribución desigual del poder político, entonces una casta del sistema de gobierno podría acumular poder y volverse perjudicial para la democracia como tal. La libertad de expresión, la libertad de prensa y política son fundamentales para que los ciudadanos estén informados y puedan votar por sus intereses personales. Monarquía. Es una forma de Estado donde el poder supremo se aloja de forma absoluta o nominal en una persona, que es el jefe de Estado, a menudo de por vida o hasta su abdicación. La persona que encabeza una monarquía se llama monarca. No existe una definición clara de monarquía. Algunos monarcas tienen un poder político ilimitado, mientras que muchas monarquías constitucionales, como el Reino Unido y Tailandia, tienen monarcas con poder político limitado. Una característica común es a menudo el gobierno hereditario, aunque las monarquías electivas, como por ejemplo el Papa, también se consideran monarquías.
Algunos estados tienen gobernantes hereditarios, pero se consideran repúblicas, como por ejemplo la República Holandesa. Actualmente, 44 naciones en el mundo tienen monarcas como jefes de estado. Teocracia. Es una forma de gobierno donde se reconoce a un dios o deidad como el gobernante civil supremo del estado. Es decir, el estado está gobernado por una guía divina inmediata o por funcionarios que se consideran guiados por la divinidad. Las leyes que promulgan son normas dictadas por Dios. Las teocracias son diferentes a otras formas laicas de gobiernos que tienen una religión o que simplemente están influenciadas por conceptos teológicos o morales, además de las monarquías mantenidas por la gracia de Dios. Ejemplos de Estado. Se pueden poner numerosos ejemplos de Estado. Básicamente, en cada país hay un Estado con una población determinada, con un territorio específico y con un gobierno con sus tres poderes: el Estado de México, el Estado de Colombia, el Estado de España, Estados Unidos, Estado del Perú, Estado del Ecuador, Estado de Argentina, Estado de Noruega, Estado de Francia, Estado de Alemania, Estado de China, Estado de Japón.